Bueno, vamos a continuar entonces en este caso con la lección 21, la cual habla sobre el embutido profundo. El embutido profundo es una extensión del prensado en la que un tejo de metal le da una tercera dimensión considerable después de fluir a través de un lado, ver la figura 34. El prensado simple se lleva a cabo presionando un trozo de metal entre un punzón y una matriz, así como al indentar un blanco y dar un producto y al dar un producto una medida rígida. Latas para alimentos y botes para bebidas son los ejemplos más comunes de este tipo de proceso. Bueno, el embutido de chapas metálicas es uno de los procedimientos más comunes, la elaboración de piezas huecas para diversas aplicaciones que van desde el hogar, la oficina y en la industria en general. Este proceso puede llevarse a cabo únicamente en frío. Cualquier intento de estirado en caliente produce en el metal un cuello y la ruptura. El anillo de presión evita que el blanco se levante de la superficie del lado, dando arrugas radiales o pliegues que tienden a formarse en el metal, fluyendo hacia el interior desde el material, desde la periferia del orificio del dado. Herramientas de embutido. Bueno, con este tipo de herramientas de embutición profunda se confeccionan partiendo de discos o piezas recortadas según el material, piezas huecas e incluso partiendo de piezas previamente embutidas. Estirarlas a una sección menor con mayor altura. No se pretende con esta operación generalmente una variación del espesor del material. Proceso de embutición. Bueno, las piezas recortadas o discos a emplear se disponen en el asiento o anillo descentrado, fijando la matriz de embutir, con la finalidad de centrar el disco en el proceso de embutición. Un dispositivo pisador aprieta el disco contra la matriz de embutir con la finalidad de que eso produzca pliegues. El punzón de embutir al bajar estira el material sobre los bordes rebordeados de la matriz, de modo que se produzca una pieza hueca. El desplazamiento de todos los cristales en que está constituido el material a embutir es radial en toda su magnitud. Cada uno de los cristales del material se desplaza en la medida en que éste se desliza en la abertura entre el punzón y la matriz. Bueno, el desplazamiento del material en ese instante es semejante al flujo de agua por rebosadero de una presa, cuando se pretende que el espesor del material no se altere durante el proceso de embutido. El área de la pieza original, es decir, el disco recortado, debe ser igual al área de la superficie de la pieza embutida. Bueno, la fricción es un factor que debe tomarse en cuenta, por cuanto el material se desliza en la abertura entre el punzón y la matriz. Por lo tanto, esta área debe estar pulida y lapeada. Esto reduce la carga necesaria para el desarrollo del embutido. El enchaflado de los bordes de la matriz ayuda a la chapa a resbalar por la pared de agujero, facilitando la operación de embutir. Facilitan también el embutido la lubricación adecuada del disco recortado y la herramienta en su conjunto. Bueno, el juego que queda entre el punzón y la matriz de embutir tiene que ser mayor que el espesor de la chapa. Bueno, se han acreditado como 20 para el caso de las chapas de acero, holguras de 1.12 a 1.30 veces el espesor de la chapa. Para chapas de latón, holguras de 1.8 a 1.20 veces el espesor. Para chapas de aluminio, la holgura es de 1.04 a 1.10 veces el espesor. Bueno, determinación de la pieza recortada y sucesión de las fases. Antes de poder empezar a fabricar una herramienta para embutir, hay que determinar la forma y el tamaño del recorte de la chapa, así como el número de fases y las dimensiones de la herramienta para cada fase de embutición. Para determinar el diámetro del disco para las piezas embutidas cilíndricas, hay que calcular la dimensión superficial de la pieza.
Esta dimensión superficial se compone de la superficie del fondo más la pared lateral. El área de la pieza a recortar, es decir, disco, tiene que ser igual a la pieza a obtener. De aquí se determina entonces el diámetro de recorte. Del mismo modo se determina del diámetro del recorte las piezas embutidas que vayan positivas de bridas. Un talón cilíndrico o un fondo hemisférico, los cilindros así calculados proporcionan piezas embutidas tan altas que es necesario recortar en ellas el borde. El recortado es necesario porque con solo en piezas con embutición pequeñas la altura es uniforme, es decir, cuando son piezas grandes la altura no es tan uniforme. El número de fases o de etapas de embutición depende de la relación que exista entre la magnitud del disco y los diámetros de la pieza embutida, de la facilidad de embutición del material y del espesor de la chapa. Cuanto más profundidad haya de darse a la pieza a embutir, tanto más etapas serán necesarios para la embutición y con ello tanto más herramientas y operaciones. Por ello es necesario prever la forma de realizar siempre operaciones con el menor número de etapas o de piezas simple. Tipos de herramienta de embutido. Bueno, herramienta de embutido de acción simple. Este tipo de herramienta, el disco recortado a embutir se fija en su asiento al actuar la placa prensadisco. El punzón comienza a penetrar el material y la matriz en su totalidad. Bueno, seguido se expulsa la pieza embutida por la acción de su expulsor, obteniéndose una pieza de esta característica. Herramientas de embutido de acción doble. En este tipo de herramientas el punzón se ubica en la parte superior de la corredera, es decir, prensa. El disco recortado se ubica también en el asiento de la matriz y el punzón de la placa prensa disco actúan simultáneamente y la matriz cuenta con expulsor. Herramientas de embutición telescópico. Bueno, se utilizan en piezas previamente embutidas con la finalidad de conseguir una mayor altura y consiguiente una pieza de menor diámetro. Para ello se debe contar con un juego de punzón y matriz adecuado, de tal manera de conseguir el objetivo. Como quiera que con un embutido previo el material deformado ha conseguido una acritud, debe ser tratado térmicamente para recortar su elasticidad. Esto se debe aplicar en cada fase del proceso de embutido. Para conseguir la altura y el diámetro necesario se requiere muchas veces de utilizar varias etapas de embutido, tal como ya se explicó anteriormente, para lo cual es necesario el uso de este tipo de herramientas. Con el siguiente juego de punzón y matriz adecuadas las circunstancias. El objetivo se consigue forzando el material y al deslizarle adecuadamente entre los punzones adaptados convenientemente a la nueva configuración de la matriz. Hablemos en este caso de las herramientas de embutido inverso. Bueno, con esta herramienta se consigue también una mayor altura. Para ello se debe de contar con la herramienta, los materiales convenientes dispuestos y acondicionados para tal fin. La embutición invertida ofrece la posibilidad de ahorrar una o dos etapas de embutición. Con este tipo de embutición la pieza previamente embutida se dispone con la abertura hacia abajo sobre la matriz negativa a embutir. El punzón de embutir que desciende sobre la pieza así dispuesta la vuelve de modo que era hasta ahora superficie inferior se convierte en superficie exterior de la misma. De este modo se obtiene con una herramienta en profundidades mayores que con la embutición corriente. Por lo general se necesita de algún dispositivo pisador. La embutición negativa se emplea casi exclusivamente para piezas cilíndricas o piezas redondeadas no cilíndricas, por ejemplo, carcasas de faro o proyectores. Para piezas irregulares resulta muy dificultosa la ejecución de las aberturas en la matriz invertida. Bueno, recalcado o repujado de un torno.
Con este tipo de procedimientos es posible conseguir piezas de gran altura y volumen. Con ellas se construyen las ollas, los sartenes, las cocinas, faroles, trofeos, etc. Límites del embutido. Bueno, dependiendo del tipo de material, del espesor del mismo, existe un límite en el diámetro a embutir, entendiendo que es necesario en la mayoría de los casos realizar varias operaciones y estampación seguidas de una serie de tratamientos térmicos con la finalidad de conseguir el diámetro y la altura adecuada. El diámetro de la primera matriz de embutido se puede determinar a partir de una relación entre los diámetros del disco recortado y el diámetro de la primera matriz, considerando un factor en función del material. Este factor es, bueno, tenemos acá una ecuación. Para trabajos de mayor precisión se pueden hacer uso de las tablas, gráficos en las que se determinen los diámetros, las fases de los embutidos que hay que realizar. Ejemplo de aplicación. Bueno, vamos a ver cuánto vamos de tiempo. Yo creo que lo podemos dejar hasta acá.